Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema función cuadrática. Bien, vamos a representar una función cuadrática con el siguiente ejemplo. F de x igual a x al cuadrado más 6x más 5. Como consideraciones iniciales, una función cuadrática es aquella función f de x que en forma general se representa como ax al cuadrado más bx más c, siendo a, b y c, en este caso coeficientes, o lo que vendría a ser los numeritos delante de cada expresión. Y x al cuadrado y x vienen a ser en este caso las variables. Entonces, vamos a analizar este tipo de funciones con unos pasos. Empezamos. El primer paso va a ser determinar los coeficientes. ¿Cuáles son esos coeficientes? Específicamente A, B y C. Entonces, voy a volver a copiar en este caso, la función que tenemos como ejemplo, f de x es igual a x al cuadrado más 6x más 5. Debajo voy a poner la expresión general para que nos demos cuenta cuáles son esos coeficientes. Miren, la expresión es ax al cuadrado más bx más c. Listo. De esta expresión voy a determinar cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. Entonces, miren, justamente aquí a es el valor que está al lado de la x al cuadrado. Como nosotros podemos ver, el 1 está al lado de la x al cuadrado. Entonces, a sería igual a 1. B es la expresión o el número que está al lado de la x. En nuestro ejemplo, este número es el 6. Y c es el término independiente, es decir, el término que está solito, sin ninguna variable. En nuestro ejemplo viene a ser el 5. Una vez determinados los coeficientes, el segundo paso va a ser analizar el valor de a. ¿Por qué de a? Vamos a ver. En nuestro ejemplo, a nos dio como resultado el valor de 1. Entonces, a es igual a 1. Y tenemos dos casos. ¿Qué analizamos con el valor de a? Simplemente cómo está graficada la función o hacia dónde se dirige. Si a es mayor que 0 o si a es menor que 0. Si a es mayor que 0, nosotros tenemos una representación de una gráfica como una carita feliz, o lo que viene a ser esta función, es decir, que crece hacia el infinito positivo. Y por el contrario, si a es menor que 0, tenemos la representación gráfica de este tipo, es decir, que crece hacia el infinito negativo. Como en nuestro ejemplo a es igual a 1, nuestra gráfica va a tener esta forma, una curva que crece hacia el infinito positivo. Bien, el siguiente paso que vamos a determinar, el punto número 3, va a ser el análisis, en este caso del discriminante. Entonces, el paso número 3 va a ser hallar el discriminante. ¿A qué se refiere el discriminante? El discriminante viene a ser, lo vamos a representar con este triangulito. El discriminante es igual a b al cuadrado menos 4 por a y por c. ¿Para qué me sirve el discriminante? El discriminante me ayuda a determinar el número de soluciones que hay en una función cuadrática. Entonces, este discriminante va a ser igual. Los valores a, b y c ya los tenemos acá arriba. Entonces, b es igual a 6. 6 al cuadrado menos 4 por a, que vale 1. Y por c, que toma el valor de 5. Entonces, el discriminante va a ser igual. 6 al cuadrado, 36. Menos 4 por 1, que es 4. Y 4 por 5, que es igual a 20. Restamos estos valores, 36 menos 20, que me da como resultado 16. Entonces, existen tres tipos de soluciones según el discriminante. Si el discriminante es mayor que 0, si el discriminante es igual a 0, o si el discriminante es menor que 0. ¿A qué me refiero con este discriminante? Si el discriminante es mayor que 0, tenemos la siguiente gráfica. La gráfica puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero
tenemos dos soluciones, es decir, existe un x1 y existe un x2. Por el contrario, si el discriminante es igual a 0, vamos a tener la siguiente gráfica. Si es igual a 0, significa que puede estar abierta hacia arriba o hacia abajo, pero va a pasar justamente por este numerito, es decir, por el origen. Y solo tenía una solución, es decir, solamente existe un x sub 1. Y el siguiente, en este caso, si el discriminante es menor que 0. Bueno, si el discriminante es menor que 0, la gráfica de las funciones simplemente va a pasar por cualquier punto del plano cartesiano, pero nunca va a cortar en el eje de las X, solamente en el eje de la Y, o puede estar por este lado, por otro lado, pero no va a cortar en el eje de las X. Entonces, aquí tendríamos dos soluciones, aquí tendría una solución, y aquí no tendría ninguna solución o 0 soluciones. En nuestro caso, el discriminante, si nosotros lo vemos, es igual a 16. Entonces, ¿cuál de estos tres casos estamos analizando? El 16 es mayor que 0, entonces sería este caso. Por lo tanto, quiere decir que tenemos dos soluciones. Existe un x1 y un x2. Luego vamos a saber cómo hallamos este tipo de soluciones. Bien, el cuarto paso que vamos a analizar es, en este caso, el vértice de esta función. El vértice tiene coordenadas en X y coordenadas en Y. Para las coordenadas en X primero, va a ser igual a la fórmula menos B sobre 2A. Y la coordenada en Y o el vértice en Y va a ser evaluar el valor que obtengamos en X en la función original. Es decir, evaluamos ese valor en nuestra función. Entonces, reemplazamos con los datos. El vértice en X va a ser igual. Voy a volver a copiar la función para no perdernos. X al cuadrado más 6X más 5. Entonces, ya tenemos en nuestro caso los elementos A, B y C de esta función. F de X igual a X al cuadrado más 6X más 5. Listo. Reemplazo los valores. ¿Cuánto vale B? En nuestro ejemplo, B es igual a 6. Como este signo menos está en la fórmula, le mantengo. Es decir, menos 6 sobre 2 por A. ¿Cuánto vale A? A es igual a 1. Entonces, 2 por 1. El vértice en X va a ser igual a menos 6 sobre 2 por 1, que es igual a 2. El vértice en X va a tomar el valor de menos 6 dividido para 2 es igual a menos 3. Listo, ya tengo la coordenada en X. Voy con la coordenada en Y. Tengo que evaluar este valor, es decir, F de menos 3. El vértice en Y va a ser igual. Donde está la X de esta función, reemplazo con menos 3. Tendría menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3 y más 5. Entonces, el vértice en Y va a ser igual. Menos 3 al cuadrado, que es igual a 9. En este caso, más 6 por menos 3, que es igual a menos 18. Y finalmente, el más 5. Entonces, tengo que resolver, en este caso, el vértice en Y. 9 menos 18 y más 5 me da como resultado menos 4. Ya tengo las coordenadas. El vértice toma por coordenadas en X menos 3 y en Y menos 4. Y ya tengo en este caso el vértice y con ello ya podría establecer la gráfica que puede tomar esta ecuación cuadrática. Vamos a hacer solamente el ejemplo de cómo sería la gráfica de esta ecuación. Me voy a guiar por todos los elementos que hemos visto con anterioridad. Es decir, la forma de la gráfica, cuántas soluciones hay y dónde está en este caso el vértice. Bien, voy a ubicar primero el vértice. El vértice tiene por coordenadas menos 3 en X
y menos 4 en Y. Listo, este punto va a ser el vértice. Desde este punto, si nosotros vemos la gráfica como teníamos en el primer punto, se dibuja como una carita feliz. Y habíamos visto que también corta en 2 puntos. No sabemos cuáles son esos 2 puntos, pero podemos asumir en forma general cuáles serían. Por ejemplo, yo puedo poner que desde el vértice crece esta función de esta forma y se dibuja esta parábola. Porque en una función cuadrática, siempre que representemos con una gráfica, vamos a tener este tipo de gráficas que se llaman parábolas. Y pues así estableceríamos estas funciones cuadráticas, con estos 4 puntos. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.